Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contaremos qué está pasando en África para que en el mes de mayo 13 cristianos hayan sido asesinados en diversos ataques. Hablaremos sobre la India, el país más poblado del mundo que recientemente ha elegido a su presidente y en donde la minoría cristiana es presionada. Y les mostraremos cómo la normalidad va volviendo a Sri Lanka tras los terribles atentados. Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, vamos a empezar este programa simplemente contándoles, leyéndoles el tuit que el Papa Francisco ha publicado antes de ayer, en esta misma semana, relacionadas con estos asesinatos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, exclusivamente por su fe. Por amor a Cristo hay muchos asesinados y perseguidos. Dan su vida en silencio, porque su martirio no es noticia. Hoy, dice el Papa Francisco, hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Es una constante denuncia del Papa Francisco ante esta grave persecución que sufren más de 327 millones de cristianos en todo el mundo y que aquí, en este programa, sí queremos que sea noticia. Y como siempre, nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a contar las noticias más destacadas de esta iglesia que está dando su vida por anunciar el Evangelio y nos lo resume en las siguientes titulares. Blanca. Así es, Raquel. Los cristianos en África están siendo objeto de una persecución. En lo que va de mes de mayo, 16 misioneros han sido asesinados en varios ataques en este continente. El último, este pasado domingo, 3 cristianos fueron asesinados mientras celebraban la misa. La trágica muerte de la religiosa Inés Nieves Sancho en Burkina Faso no es un hecho aislado, ya que tan solo en lo que llevamos de mes de mayo, 16 cristianos han sido asesinados en diversos ataques en África. El primero de ellos se registró el 13 de mayo, en Burkina Faso. Hombres armados asaltaron a los participantes de una procesión con motivo de la Virgen de Fátima y asesinaron a 4 de ellos y dañaron la imagen de la Virgen. Tan solo 4 días después, el 17 de mayo, el misionero salesiano Fernando Hernández, de 60 años, fue asesinado por un ex trabajador del colegio que dirigía el religioso en Burkina Faso. El 19 de mayo en Mozambique unos hombres entraron en la iglesia y asesinaron al padre Landry Igwell con un machete. Un día después, el 20 de mayo, el padre Simeón Yampa y 5 fieles que asistían a misa también fueron asesinados en el interior de una iglesia en Burkina Faso. La religiosa Inés Nieves Sancho fue encontrada decapitada el lunes 21 de mayo en la sala de costura en la que enseñaba a las jóvenes. Por eso, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en República Centroafricana, aseguró que la muerte de la religiosa podría estar relacionada con la brujería y no con el tráfico de órganos, como se consideró en un primer momento. Este domingo 26 de mayo, hombres armados entraron en una iglesia en el norte de Burkina Faso y abrieron fuego contra los fieles. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas. Con este se cifran en 3 los ataques a iglesias que han sufrido los católicos en este país por parte de grupos armados. Ante esta situación de inseguridad, Monseñor Justin Quietenga, obispo de una diócesis en el norte de Burkina Faso, pidió que se implantaran nuevas medidas de seguridad para que los cristianos en este país puedan vivir tranquilos. Por eso pidió a los sacerdotes y religiosas que eviten cualquier signo externo que pueda identificarlos como tales, es decir, llevar alzacuellos, velo o hábito. Además, se intensificará la vigilancia en las iglesias durante las misas para avisar a los fieles en caso de peligro. Ha pasado poco más de un mes desde la cadena de atentados que dejaron cientos de muertos en Sri Lanka el pasado domingo de Resurrección. Después de que las iglesias y colegios católicos permanecieran cerrados, poco a poco la normalidad va volviendo para los cristianos. Aquí se lo mostramos.
Aquí, en este santuario de Colombo, en Sri Lanka, hace apenas 30 días un terrorista suicida asesinó a cerca de 100 personas y dejó decenas de heridos entre los asistentes a misa. Desde entonces, las celebraciones tienen lugar en esta capilla. El ataque terrorista causó muchas víctimas, pero no redujo la fe. Los pequeños que forman parte del coro no temen participar en una ceremonia vigilada por agentes de la policía. De hecho, gracias a Dios y a San Antonio, ninguno de los miembros del coro fue herido de gravedad. Solo hubo 2 de los miembros del coro que durante la celebración de la misa de ese día se vieron afectados. Una niña no logró oír nada durante horas. Su oído estaba dañado. Durante algunas horas no pudo escuchar nada. Y otra niña quedó traumatizada por todo lo que vio. Excepto por ellas 2, el resto están a salvo. Un mes después de la tragedia, la directora del coro de Sant Anthony, de 21 años, ofrece un mensaje de reconciliación. Nuestro Dios es un Dios de amor que tiene compasión y perdón. Nosotros venimos a la iglesia para escuchar su palabra. Hemos crecido con su palabra, así que perdonamos a los asesinos por lo que hicieron, porque a fin de cuentas, quienes han muerto a causa de estos ataques han ido con Dios. Ellos están en el cielo, están ahora en un lugar feliz. Así que a pesar de que hemos vivido algo horrible, creemos que están ahora con Dios, rezando por nosotros para protegernos en la tierra. Durante las semanas en que por motivos de seguridad no ha sido posible celebrar la misa para el gran público, estos jóvenes se han sentido privilegiados. Estamos contentos porque al menos tenemos este espacio, porque durante 3 o 4 semanas los fieles que no formaban parte del coro, monaguillos o quienes hacen la colecta, no han podido participar en la misa. Por lo menos nosotros tenemos esa posibilidad, al margen de que el espacio sea pequeño. No importa, ya que a fin de cuentas estamos con Dios. Responsables de ayuda a la iglesia necesitada han compartido con ellos una jornada. Allí han sido testigos del espíritu de reconciliación y de fe de los católicos de Sri Lanka tras los ataques terroristas. El cardenal Luis Sacco, máxima autoridad de la Iglesia Católica Caldeo, hizo un llamamiento al gobierno iraquí para que entren en vigor leyes que garanticen a todas las minorías religiosas, entre ellas los cristianos, la plena ciudadanía y la libertad de practicar su fe de forma pública. Según el cardenal Sacco, esto haría que las minorías religiosas no se vieran obligadas a abandonar Irak y se mantuvieran en el país, contribuyendo de manera decisiva a la diversidad cultural, social y económica. Por esa razón, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que no se limita solo a la libertad de culto, sino a permitir que cada uno viva según la propia convicción religiosa, están inseparablemente unidas a la dignidad humana. Bueno, pues de la India, de cómo estos resultados de las últimas elecciones presidenciales, donde ha ganado el hipernacionalismo del partido BJP, vamos a hablar en los próximos minutos con María Lozano, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional, que ha viajado recientemente a este país. La India en los próximos minutos. Una pequeñísima pausa y seguimos. Y en las últimas semanas, como les estamos diciendo, India, ni más ni menos que el subcontinente indio, ha estado convocado a las urnas en unas importantísimas elecciones presidenciales. India es la protagonista en nuestro programa y para ello nos acompaña María Lozano, que es responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional, coordina toda la información de las 23 oficinas de ayuda a la Iglesia necesitada que tiene extendidas por todo el mundo y es una conocedora de la realidad de la India. Buenos días, María.
Buenos días, Raquel, gracias. Importantes elecciones presidenciales estas que han estado convocados 1.400 millones de personas. Claro, lo que salga decide muchísimo el futuro y el rumbo de este país. ¿Por qué, María? Bueno, son las elecciones más multitudinarias de todo a nivel planetario. A nivel planetario. Y la vida de muchísima gente depende realmente de lo que salga, de los... como dura semanas, es unas elecciones que no es de un día, sino que son 3-4 semanas para lograr cubrir a toda esta gente. ¿Por qué es tan importante? Porque la orientación que tenga India, de eso va a depender mucho en todos los vecinos de alrededor. Tenemos unos vecinos también muy importantes, ¿no? Está en Pakistán, está Bangladesh, diferentes países que se ven involucrados en la política de India, pero por supuesto solamente en India mismo la población de la que estamos hablando es tan grande que esas elecciones van a implicar muchísimas consecuencias y especialmente, por supuesto, para las minorías en India. Ahora mismo está gobernando un partido, el BJP, con un dirigente que se llama Modi, que quieras que no está tendiendo una balanza hacia un extremismo hinduista que puede ser que con estos resultados se acentúe. ¿Por qué está experimentando este incremento de este radicalismo del hinduismo en este país, María? Sí, bueno, la historia del radicalismo hinduista está creciendo desde hace ya años. Tengo que decir también que hace ya exactamente 11 años, en 2008, hubo unos ataques enormes a minorías como en Odisha, donde cientos de personas fueron asesinadas por radicales hinduistas. 2008, ¿verdad? Agosto 2008. del 2008. Exactamente. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, dijéramos, es una politización o... La verdad es que estos ataques que eran de radicales están empezando a tener como un estatus también o un apoyo a nivel político, que es lo que es muy peligroso, porque a ver, radicales puede haber en muchísimos sitios, pero cuando ya ese radicalismo, esa tendencia exclusivista, esa tendencia que realmente discrimina a otros, empieza a verse en el podio político y a ser apoyado por grupos políticos, es el grave peligro, que es lo que está pasando con el partido de Modi, que parece ser que permite, por lo menos, por no decir que a veces apoya incluso activamente estos tipos de violencia, radicalismo, exclusivismo y discriminación de las minorías, no solo la cristiana, sino también la musulmana, que hay que decir que es más grande todavía en número que los cristianos. O sea, lo que está pasando en la India, y eso lo hemos comprobado en muchísimos viajes que ha hecho Ayuda a la Iglesia Necesitada. Algunos de ellos has estado tú, por supuesto, en el norte de India, en otras partes de este gigante país. Es que este partido político, el partido de Modi, en el fondo está imponiendo una idea de la India donde todo buen indio tiene que ser hinduista. Y si no lo eres, peligro. Exactamente, es lo que llaman Hindutva, que es en realidad un movimiento, hay que decir, por decirlo con palabras europeas, totalmente fascista. O sea, es una nación, una cultura, una religión, y es la hindú. Si tú no eres hindú, no eres parte de India, no eres indio, eres extranjero. Y además no solamente, bueno, porque puede ser, sino que además como extranjero no tienes un lugar en este país. Entonces, lo que es la India multicultural, de la cual que nació, India nació como un país multicultural, abierto a todas las religiones. En realidad los indios están muy orgullosos de ser un país, porque si uno va a India y cruza a India, desde el norte al sur hay diferentes culturas, diferente comida, diferentes bailes, diferentes tradiciones. Ya la misma religión hindú tiene miles, por no decir, miles de dioses, o sea, no es una cosa cerrada. Entonces, este movimiento hindutva, que es mucho más posterior, después de que los británicos dejaran el país, entonces hace que sea totalmente una opresión cerrada de exclusivismo, una religión. En realidad es un control, es autoritarismo puro, ¿no? ¿Qué imagen tan distinta nos está ofreciendo María de la India, que lo hemos visto, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene muchísimos proyectos, sobre todo en el norte, donde son paupérrimos los cristianos, aparte de ser 4 gatos, son muy pobres. A diferencia de la imagen que tenemos en Europa y en Occidente, de que la India es un país pacifista, es un país integrador, hay mucha violencia, incluso soterrada, ¿no?, contra aquello que es distinto. Sí, bueno, hay que decir los indios, como decías, 1.400 millones, o sea, hay muchísimas que no son así. Claro. ¿No? Y pienso que tenemos que seguir conservando esa imagen que tenemos de una India llena de color, de aromas. O sea, yo creo que es uno de los pocos países que cuando he estado realmente
he acabado tan llena después de los viajes que ya he pensado, ya tengo que trabajar todo lo que he visto, porque es un país realmente de sensaciones auditivas, cognitivas, o sea, es impresionante este país, hay que decir, y yo invito a cualquiera. Pero sí que es cierto que la tradición hindú tiene una mezcla de opresión, que es lo que estás hablando de las castas, que si bien oficialmente han sido abolidas, socialmente están totalmente instauradas todavía, sobre todo en ciertas partes donde la población es más pobre. Y en el norte, además, tenemos mucho que es lo que son la población, que son tribus, o sea, clanes muy antiguos que no son parte de la India que conocemos del sur, y también están muy discriminados porque tienen otro tipo de tradiciones y de culturas. Y lo que me decías de los católicos, especialmente en el norte, que son de conversión como mucho más reciente, hace 60 años o así, el 90% son de la casta más pobre, que ni siquiera llegan a ser casta, ¿no? Ahora, has abierto muchos melones, ¿no? Muchos melones, los Dalits, las tribus, las castas, bueno... Blanca Ruiz Antón, por favor, resúmenos un poco los principales datos de este país, los principales titulares de cómo se encuentra dividida social y religiosamente este gran país. El Partido Nacionalista de la India, el BJP, ha sido elegido para gobernar el país tras unas elecciones que comenzaron el 11 de abril y que se concluyeron el pasado 19 de mayo. 900 millones de personas han votado en este tiempo en 7 fases distintas para elegir al presidente del gobierno de la India. Aunque se presentaron 2.293 partidos políticos, tan solo había 2 grandes candidatos: el líder del Partido Nacionalista Hindú, conocido por las iniciales BJP, y su opositor Rahul Gandhi, del Congreso Nacional Indio. Estos próximos años, bajo el mandato del BJP, serán decisivos para el país, ya que se encuentra en una gran encrucijada económica, social y cultural, ya que todo apunta a que la India se convertirá próximamente en el país más poblado del mundo, desbancando a China. Aunque la política del BJP está centrada en el fomento del nacionalismo hindú, es decir, hacer una en la que solo cuenten quienes son de religión y etnia hindú, entre los principales retos de los próximos años, el BJP deberá sin duda afrontar la endémica falta de recursos y la pobreza extrema, así como las eternas divisiones sociales provenientes del sistema de castas, en donde en la última de estas castas es donde se encuentran todos los cristianos. Muchas gracias, Blanca. Está claro, María, que libertad religiosa en la India, poca, porque si no te puedes cambiar de religión y en 8 estados hay una ley anticonversión, eso es dificilísimo, ¿no? Bueno, en realidad el país se denomina como un estado laicista, o sea, el estado y la religión, o sea, en realidad no hay una religión oficial. Pero como tú dices, existe en varios estados, 8, una ley anticonversión. ¿Qué significa esto? Que uno no puede estar obligado a convertirse. En principio, es una ley que suena muy lógica, que podría ser perfectamente permitida, o sea, que tú no puedes obligar a nadie por la fuerza a convertirse. ¿Qué pasa? Que esta ley por esos movimientos políticos y sociales que estamos viendo de fundamentalismo, se mal usa totalmente, entonces acaba de ser una ley de opresión total, porque primero, que se ven las religiones, sobre todo que no afecta al hinduismo sino a todas las demás, con lo cual ya vemos un claro matiz discriminatorio. Segundo, es que además se ven a todas las religiones que no son hinduistas como peligro, como invasivas y sobre todo como un potencial ataque de agresividad, lo cual no es cierto. Hay gente que se convierte pues simplemente porque quiere, no porque están obligados. No ha habido casos claros, exacto, nunca ha habido un caso, en los últimos años no ha habido casos, dijéramos, claros de que alguien fuera obligado, con lo cual usar esta ley cada vez con más fuerza significa en el fondo cuestionar desde el principio, con mucho miedo y mucha presión, las conversiones. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por ejemplo, cuando una persona decide convertirse, tiene que ir un mes antes al juzgado a declarar legalmente y escrito que se quiere convertir. Y eso en un sistema social como es el indio, de la India, claro, en zonas donde realmente socialmente tampoco está muy bien visto, es una opresión total. Uno tiene muchos temores. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué van a hacer después con mi familia? Además de que los Dalits, de los que estamos hablando muchas veces, porque son los cristianos, o sea, la mayor parte de las conversiones vienen de estas castas más bajas, porque descubren que la religión cristiana es una libertadora. Para ellos el descubrimiento de que la dignidad humana es la misma para todos es un mensaje totalmente de libertad interior, con lo cual muchas conversiones vienen de estas castas. Total, ¿qué pasa? Que cuando se convierten al cristianismo pierden sus derechos sociales, porque en el sistema indio social hoy en día les dan a las diferentes castas diferentes privilegios.
¿no? Son como no sé cómo se llaman, las cuotas que hay aquí también a veces, de que si hay cierto número de personas con disabilidades, ahí pasa lo mismo. Los Dalits tienen unos ciertos privilegios, tanto en los puestos, ayudas sociales, bueno, ciertas. Para acceder al trabajo, para conseguir un puesto laboral mejor, educación, para tener educación, para el acceso a la vivienda, ¿no? Exactamente. Que si te conviertas, dejas de pertenecer al sistema de castas y nuestros cristianos Dalits que se han convertido pierden todo derecho. Entonces, realmente se quedan en la miseria. Peor todavía, porque esos derechos son a gente que ya es muy miserable. Si tú ves cómo viven esta gente, o sea, realmente da pena. Entonces, pierdes todo tipo de derecho o acceso a un futuro mejor. A la educación, pero para ellos es muy importante, ¿no? Para seguir. Entonces, es una discriminación total. Más el hecho de que te pueden acusar por cualquier cosa. Porque siempre te pueden decir, bueno, es que tú no querías dar un libro a alguien. Ya puede ser contra la ley de conversión, porque estás obligándole a alguien, ¿no? O sea, en el fondo solo por limita ofrecerle muchísimo una lectura. Exactamente. Limita muchísimo la acción de la Iglesia, de cualquier Iglesia, pero limita y el trato normal de las personas. Pero además la gente tiene mucho miedo. Comentabas al principio, María, que efectivamente la comunidad cristiana en Orissa, en el norte, ha sufrido en el 2008 y cada vez, desgraciadamente, con más frecuencia, ataques a las misiones, alguna iglesia quemada, bueno, también esa persecución soterrada, silenciosa, que es el aislamiento social, ¿no? Como comentabas, de alguna familia que se haya convertido al otro. Hay un incremento también de este número de atentados, porque así lo dice tanto el informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, como nos lo comentaba Blanca, grandes informes de referencia de acoso a los cristianos, de persecución, como el de la organización británica Open Doors, donde la India se está empezando a convertir para los cristianos en un país peligroso. ¿Se produce este incremento? ¿Así lo tenemos registrado? O sea, realmente mis contactos con la iglesia local están llenos muchas veces de temor. O sea, es cierto que muchas veces también se piensa que es como una especie de bomba explosiva escondida que puede saltar en cualquier momento. O sea, no tienen una seguridad de paz. O sea, cualquier cosa que hagan puede ser un detonante para un ataque como el que vimos hace poco, en abril, cuando hindúes entraron en un colegio de religiosas por un motivo social, porque había habido un caso de una jovencita que por frustración escolar había cometido suicidio. ¿Qué pasó? Que un mob, no sé cómo se dice, un grupo enorme de hindúes, una turba, entró en el colegio, destrozó todo el colegio, amenazó de muerte a las religiosas y al final fueron los mismos estudiantes que defendieron a sus profesoras y a las religiosas de que los asesinaran. Pero es una especie de explosión de componente, un cóctel molotov, dijéramos, entre lo social y lo religioso. O sea, es decir, que no tienes una defensa porque eres muy vulnerable. Eso es lo primero. Entonces la gente tiene mucho miedo. Y segundo, que es lo que decíamos, es también como no tienes un respaldo político, social, de seguridad, no hay nadie que te va a apoyar porque el gobierno obviamente o cierra los ojos o no lo ve tan importante o incluso con sus formas de hablar lo fomenta, porque yo creo que odio se puede fomentar muchas veces. Sí, con el discurso, socialmente, si está bien o mal visto. Entonces, con todo esto, ¿qué pasa? Que estamos viendo muchos ataques esporádicos, ¿no? De cierres de iglesias, o por ejemplo las navidades del año pasado cuando estaban cantando villancicos y les acusaron de esfuerzo de conversión y metieron a todos los seminaristas que estaban cantando villancicos en la cárcel. O sea, son cosas que realmente hace que la iglesia realmente sienta temor, ¿no? Luces de alarma, atención, porque en este programa, María, nuestra audiencia sabe perfectamente cómo sufren los cristianos, por ejemplo, en Oriente Medio por este yihadismo que está avanzando, pero ojo que a veces uno de los actores que más hacen daño a nuestros amigos, nuestros hermanos cristianos en el mundo, es el nacionalismo que se impone en un lado de una determinada religión y que llega a asfixiar, como puede estar pasando en la India. Vamos a poner un ejemplo de cómo estos cristianos, sobre todo en el norte, sufren esta persecución. Vamos a ver en este vídeo cómo un catequista fue amenazado y golpeado para que dejara de proponer su vida, su fe al aire libre, pero sin embargo, a pesar de las palizas y la dura persecución que tuvo, su perdón tuvo un efecto inesperado en su agresor. Se lo ponemos.
Celebramos la misa en una de las casas porque no hay iglesia en ese pueblo. Salí de la casa después de la misa y vi un grupo de gente del pueblo esperándonos en la puerta. Ellos me dijeron, te advertimos, no queremos que practiquéis vuestra fe aquí. Entonces uno de ellos cogió un gran palo y me golpeó con él en la cabeza. Me caí al suelo desmayado. बोले और उसके बाद में तुरंत इकट्ठा होकर के लाठी से हमारे ऊपर सिर पर मार ही दिए। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। Cuando supe quién era el que me había golpeado, le perdoné sin dudarlo. मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया। मतलब दिल से मैं क्षमा किया हूँ। सामने से Mi fe me ha liberado de cualquier tipo de odio hacia quienes me atacaron. उनको क्षमा किया। Ellos no quieren que lleguen misioneros al pueblo, por eso le atacaron. Pero Dios trabaja de otro modo. Esos mismos que golpearon al catequista después vinieron a pedir ser bautizados. Dios trabaja de otro modo y Él tiene su propia manera de traer la gente hacia Él. Qué impresionante, ¿no? La verdad es que el testimonio de los cristianos indios a mí me marcó como casi pocos. Bueno, siempre digo lo mismo porque todos me marcan mucho. Bueno, no lo saben, pero María ha estado de los pocos países donde nosotros de Ayuda Necesitada podemos entrar y convivir con los cristianos, como has estado en China. Has estado en India, has estado en Sudán del Sur, en Pakistán, Nigeria. Has estado en Nigeria, bueno, Latinoamérica. Cuba y Venezuela. Cuba, Venezuela, países súper fáciles para vivir los cristianos, ¿no? Y sin embargo comentas que los cristianos de la India te han marcado. ¿Por qué? Espiritualmente. Creo que fue una de las experiencias más bonitas que he visto en mi vida porque yo me di cuenta, que uno tendría que saberlo, pero bueno, uno vive a veces en una realidad muy distinta, de que realmente el Evangelio es liberador. O sea, yo he visto ejemplos de gente, bueno, hay dos mujeres que quería nombrar, una es Birta, la otra es Usha, mujeres muy sencillas que viven una situación... Dos cristianas hablas, ¿no?, con las que tú te encontraste. Convertidas. En Bihar, en el estado del norte de la India, donde allí la fe acaba de llegar hace 50 años, ¿eh? Nada. O sea, no saben, es el primer anuncio. Y de hecho estas dos creo que son en el pueblo donde son dos pueblos muy pequeñitos diferentes, pero en uno es la segunda familia cristiana, la de familia de Biote, y la otra es la primera familia cristiana. Y ellos se han convertido... De su aldea. De su aldea. Se han convertido por el Evangelio, leyendo el Evangelio. De hecho, una de ellas lo escuchaba porque no sabía ni leer. Una mujer maravillosa, con 3 niñas preciosas, guapísima ella, pero una mujer que no ha podido acceder a educación ni nada, con lo cual no podía siquiera leer. Entonces escuchaba el Evangelio que le leía la otra familia y fue tanto su empeño que ella con su bebé pequeño iba después de trabajar, porque trabajan muchos en el campo, son jornaleros a diario. Lo que les dan para pagar es un resto de la cosecha y con eso tienen que vivir. O sea, su alimentación es puramente mínima y su vida es día a día. Pues esta señora, después del trabajo, iba con su bebé a cuestas a un colegio a aprender a leer, para poder leer ella misma el Evangelio, la Biblia. Y decía que en la Biblia ella descubrió la dignidad que tenía como mujer, la dignidad que tenía como persona, que era hija de Dios y que desde ese día la alegría que ella siente cada día que amanece es inmensa. Se le quemó la casa, pero no pasaba nada. O sea, para mí esa potencia que tiene la Biblia, yo después de venir de India pensé, Dios mío, nuestra casa la tenemos todos los días en la estantería y ¿cuántas veces la leo? Pocas. Pocas. Si tuviéramos esa conciencia como estos cristianos de la India. En el norte comentábamos, bueno, es un país enorme, lo hemos dicho muchas veces, es un subcontinente. Hay mucha diferencia entre los cristianos del norte y los cristianos del sur. Porque la evangelización llegó con Santo Tomás. Sí, o sea, con Santo Tomás llegó al sur, en el estado de Kerala. Goa también, toda esa Goa, zona. con nuestro gran San Francisco Javier, del que estamos todos orgullosos. Así comenzó el cristianismo en la India, pero es tan grande que en el norte, en el estado de Bihar, por ejemplo, sí. Primera evangelización.
además abajo estamos hablando del rito Malabar y el rito Malankar, y arriba estamos hablando de la iglesia latina, dijéramos que, o sea, el romano latina, la nuestra, que llegó muchísimo más tarde con misioneros, sobre todo de Canadá y Estados Unidos, hay que decir, de habla inglesa, claro, en los años 60. O sea, nosotros conocimos al nieto del primer católico de toda la diócesis, que son millones de personas no católicas, sino habitantes. El terreno, sí, el territorio. Que eran, bueno, la primera conversión de hecho fue preciosa también, no sé si nos da tiempo a contarla, pero fue un zapatero. Cuéntanosla. La primera conversión de un cristiano en el norte, en Patna, en el estado de Bihar. ¿Cómo fue? Exactamente, ahí había un misionero que era canadiense, de hecho, y entonces él, bueno, su misión era dar testimonio simplemente y sobre todo ayudar. O sea, la Iglesia, tengo que decirlo también, tiene un papel social enorme. Ahora hablamos de la Iglesia. Cuéntanos la primera conversión del primer cristiano en Patna. Entonces, él era, siempre iba a que le regalaran sus zapatos a un señor que estaba ahí trabajando en la calle. Y nada, pues tenía una amistad con él, pero de normal y corriente, de zapatero con sacerdote, o sea, ninguna especial. Pero bueno, ahí fue una relación total que este señor se puso muy enfermo y cuando su hermano falleció, la ceremonia de entierro de los hindúes es muy costosa. Entonces no tenían dinero para hacer nada. Entonces este señor estaba muy, muy apenado, el zapatero, y le contó al sacerdote que su hermano estaba en el hospital o donde fuera, pero que no lo podían sacar, no tenían el dinero para el entierro, bla, 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 todo. Entonces, este sacerdote dijo, yo me ocupo de esto. Entonces, le escribió una carta que si lo aceptaba, él se ocupaba de los gastos. Y entonces fue el agradecimiento tal que le invitó al sacerdote a su casa, en un pueblo un poquito lejano de Patna, como a unos cuantos kilómetros, que ya era un acercamiento para una sociedad tan cerrada. Invitar a un sacerdote de otra cultura, de otra religión, fue enorme. Entonces empezaron ya a contactar y a hablar, pero fue todo por esta ayuda que el sacerdote le dio. Fíjate. Y al cabo de bastante tiempo, claro, de conocer la fe, él primero se convirtió y luego se convirtió toda la familia. Y son catequistas hoy en día todavía, ¿no? Es impresionante. Qué impresión. Bueno, María, ¿cuál es el papel de la Iglesia y ayuda a la Iglesia necesitada, a nuestra fundación que se dedica, atención, a la evangelización, a intentar sostener que la fe se propague por el norte y, si puede ser, por todo este continente que necesita esta mirada liberadora del Evangelio? ¿Qué papel tiene la Iglesia y qué necesita la Iglesia? ¿En qué le estamos ayudando nosotros para cumplir su misión? Pues primero la Iglesia tiene un papel social importantísimo, ¿no? Muchísimas instituciones, muchísimos colegios. O sea, en realidad, cuando la misión venía era siempre misión, colegio y hospital. Bueno, hospital. Dispensario. De salud. No nos vinimos en un hospital grande, es centro de salud. Eran las tres cosas porque lo que es importante es la ayuda íntegra a la persona. Entonces, la fe viene después y muchísimos de estos niños que están yendo y acudiendo a los colegios católicos, por supuesto, no son católicos. Creo que es la minoría, 0,3. Claro. ¿no? Pero la educación es para todos, abrir la dignidad humana a las personas. Entonces, el trabajo social que está haciendo la Iglesia Católica en el norte de India para el desarrollo humano es impresionante. Nuestro apoyo es sobre todo a las comunidades, dijéramos, de base, porque hay una cosa preciosa también en India, que es como no hay muchos sacerdotes, no hay muchas religiosas, esta gente se encuentra en familias. Rezan juntas, de hecho nos invitaron varias veces a estas tardes de oración. Entonces una familia en el pueblo invita a 3 o 4 familias y rezan en sus casas juntas. Son pequeñas comunidades que yo llamo a mis hijos, a mis primos, a mis vecinos, y se convocan en una casa en torno a la Biblia. Leen el Evangelio, exacto, la Biblia, y cada uno va expresando lo que ese pasaje de la Biblia, y siempre hay una persona, que es la que nosotros apoyamos sobre todo eso, ¿no? Una religiosa o un sacerdote que les apoya en la formación a los catequistas. Un líder, para que una guía espiritual, exactamente, ¿no? Para que recen juntos, pero por supuesto con una formación básica que ellos reciben. Entonces, nosotros apoyamos muchísimo estas Christian Communities, que se llaman, las comunidades cristianas de base, entonces con cursos de formación, con cursos de preparación y también a veces pues con todo lo que es transporte y medio logístico para las religiosas que los atienden. Esto es uno de los proyectos más grandes que tenemos. Qué bonito, ¿no? Y luego, por supuesto, también formación de religiosas, también hay muchas religiosas, de sacerdotes, las intenciones de misa que son muy importantes. Yo me encontré con 6 sacerdotes ya muy mayores que están en la residencia de ancianos que nos decían que gracias a nuestras intenciones de misas ellos habían podido ser fuente de
fe, de apoyo para tantísimas otras comunidades. Entonces, nuestros apoyos, y luego construcciones de capillas en estos sitios tan pequeñitos. Muchas veces ellos desean tener una pequeña capilla, así que Ayuda a la Iglesia Necesitada está intentando realmente crear estas estructuras que ellos necesitan para potenciar su fe en una situación tan difícil. Bueno, pues está claro, ¿no? Son pocos, pobres y perseguidos, ¿cómo no va a estar Ayuda a la Iglesia Necesitada? Pues ahí estaremos, claro que sí, ayudando, sosteniendo esta llama de esta fe que, aunque es muy chiquitita, tiene una capacidad de generar una nueva sociedad impresionante. Muchísimas gracias, María, por introducirnos en la India, en la fe en la India, en este gigante, en este gran país que tiene todavía mucho que decir a nivel internacional, no solamente económicamente, ¿eh? A nivel de fe, y eso lo vamos a ver con el tiempo, pues será sin lugar a duda uno de los países referencia. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir ya del programa, pero toda la información sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra página web, ayudaalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Pueden llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, 91 725 92 12. Si quieren conocer, como digo, todas nuestras actividades, nuestras charlas, los proyectos en la India y en todo el mundo que realiza esta fundación para socorrer a los cristianos que están sufriendo en los 5 continentes, ya tienen dónde localizarnos. Y también, pues si quieren información sobre la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada que estamos llevando esta primavera, una campaña que se titula Mujeres Extraordinarias, para sostener a todas las religiosas de todas las congregaciones, de toda la vida consagrada en todo el mundo, que no es poco. Solamente en el capítulo de formación y de sostenimiento, Ayuda a la Iglesia Necesitada socorre a 11.500 religiosas en 85 países. Como decimos, con proyectos de formación, porque estas mujeres, como todos saben, son fundamentales para la transmisión de la fe allí donde hay persecución, discriminación o simplemente hay pobreza. Mujeres extraordinarias, como la que les presentamos a continuación, la hermana Samia, que vive ni más ni menos que en Homs, en Siria, la tercera ciudad más grande de este país que acaba de salir de una guerra. Es la directora de una escuela para niños con discapacidades mentales. Con ella nos despedimos hasta la semana que viene, amigos. Mi nombre es Samia Rieg. Vivo en Homs, Siria, una ciudad devastada por una guerra de 8 años. Esa es la razón por la que muchas familias han perdido toda esperanza. A pesar de la destrucción que nos rodea por toda la ciudad, hay mucho que podemos reconstruir. Soy religiosa del Sagrado Corazón. Nuestra misión es cuidar a aquellos que más lo necesitan. Soy directora del SNF, una escuela para niños con discapacidades mentales. También les enseño a los jóvenes a vivir como cristianos dentro de la iglesia. Trato que ellos vuelvan a sentir que Dios está presente en sus vidas. Y que con Dios y con oración podemos superar estos tiempos difíciles. Al comienzo de mi vocación yo quería tener una vida muy espiritual. Pero la guerra me ha puesto a prueba. La oración es el momento más importante de nuestro día, pero cuidando de nuestra gente traemos el amor de Dios a la tierra. Agradecemos a Ayuda a la Iglesia Necesitada todo su apoyo.